Bienvenidos sean todos a Analizando desde la Psicología. Yo soy Andrea, soy psicóloga y este es mi canal. Llegó la segunda entrega de la película Intensamente y en pocas semanas ya se ha vuelto un éxito en taquilla. He de decir que la película me dejó sin palabras y estaba súper atenta y absorbiendo todo lo posible para poder traerles este video lo más pronto posible. Estaremos hablando de los temas más notables que se tocaron en esta historia y sobre el impacto que está teniendo en el público general esta película. Sin más, vamos a comenzar. El primer tema del que tenemos que hablar es sobre la adaptación a los cambios. En la primera película vimos cómo Riley tuvo que atravesar todo este proceso para adaptarse a su nuevo hogar después de la mudanza que hubo, y que este proceso también lo llevaron las emociones. Ahora en esta nueva entrega vemos cómo estos aprendizajes sí se asimilaron. Vemos a una Riley mucho más contenta, más estable, sus emociones parece que ya encontraron una dinámica en la que están funcionando juntas. Vemos más representado con alegría de que ya aprendió de que cada una de las emociones tiene su rol y que a cada una de ellas se le tiene que dar su espacio para que se manifieste. Sin embargo, también es muy notorio que Alegría sigue siendo la líder de las emociones. Al principio pareciera que tanto Riley como las emociones ya están manejándose de una manera más integral y de que nada podría salir mal. Pero pues como vemos, el motor de la película es la llegada de la pubertad, que de alguna manera representa el fin y el inicio de una etapa, es decir, un nuevo duelo que enfrentar. Aunque parece que ya aprendió Riley las emociones, cómo debería manejarse ante los cambios, vemos que de nuevo le está costando trabajo. Pero todo esto pues no es nada más porque sí, sino por todos los cambios que conlleva llegar a la pubertad. No solo son los cambios a nivel fisiológico que suceden, sino que va a llegar a una nueva etapa escolar que vendría siendo la secundaria. Tiene que asimilar todos los cambios que se van a venir, iniciando por el hecho de que ya no va a continuar con sus amigas en la misma escuela. Y esto la pone en evidencia de que necesita adaptarse a un nuevo entorno de nuevo. Algo que de alguna manera se vio y no se vio representado en la película son las consecuencias de los cambios a nivel hormonal, pues estos cambios hormonales lo que hacen es intensificar el cómo se están dando las reacciones emocionales. Y esto se ve reflejado cuando tocaban con un solo dedito el mando y ya se daba una respuesta exorbitante. Debido a esto es que los cambios se sientan mucho más importantes, de que si llego a una escuela sin amigos el fin del mundo va a llegar. Aunado al crecimiento físico que se está dando en Riley, tenemos que hablar del desarrollo cognitivo. Todo lo que está sucediendo a nivel cerebral se vuelve mucho más complejo porque es algo que lo está requiriendo tanto su entorno como los mismos sistemas involucrados. Que esto, por ejemplo, se ve retratado en las emociones. Emociones que va a ser necesario reconocerlas, aprender a procesarlas y saber qué hacer con ellas una vez que ya se asimilaron. Y este proceso no únicamente se va a ver a nivel de las emociones como personajes, sino también está Riley en general, los padres de Riley, porque también están viviendo el cambio junto con su hija. Esta película agarra muy bien todos estos cambios que se están dando y cómo tienen que irse dando para que una persona entienda que las cosas ya no van a ser iguales, pero que esto no tiene por qué significar algo malo. El segundo punto a tocar es acerca de las nuevas emociones que nos presentaron. Tenemos que tener en cuenta que no únicamente las emociones básicas, sino estas nuevas que se están presentando no son ni buenas ni malas, simplemente pueden llegar a ser desadaptativas y llegan a un punto en el que son malinterpretadas, en el que están en un contexto que no las está ayudando a procesar o que están presentándose de manera intensificada o con demasiada frecuencia. Vamos a comenzar con ansiedad. Ansiedad fue la protagonista en esta película y se dejó claro desde el inicio que lo único que quería Ansiedad era intentar ayudar y proteger a Riley. La manera en la que lo hacía era anticipándose al futuro y viendo todos estos posibles escenarios que se pudieran dar. Sin embargo, pues justamente hacer todo esto conlleva un gasto energético bastante importante. ¿Y cómo es que se está sosteniendo? Gracias a estos pensamientos y creencias que pueden estar alrededor del por qué me estoy sintiendo de esta manera. Se vuelve un ciclo difícil de romper. En el caso de la ansiedad, cuando llegamos a un nivel demasiado intenso de que ya no nos está ayudando, sino que nos está bloqueando, puede derivarse en estos ataques de pánico, que también fueron bellamente retratados en la película. Que uno pierde el control sobre su persona y que no sabe cómo detenerse. Todos los pensamientos, sentimientos, sensaciones se están acumulando en el cuerpo y no se encuentra cómo detenerlo. Otra de las nuevas emociones que se presentó fue este ennui o aburrimiento. El aburrimiento lo que nos está ayudando a hacer es principalmente bajar nuestra energía. Y una vez que tenemos la energía baja, esto da lugar a que se den nuevas respuestas, que pueden ser de la misma
misma manera adaptativas o desadaptativas. Podemos estar cultivando nuestra imaginación o podemos llegar a desarrollar reacciones como lo que es el sarcasmo. Que el sarcasmo, dependiendo del contexto, se puede entender como algo divertido o como algo dañino, pero son muchas veces estas ocasiones en las que no se sabe qué decir y la única manera de sacarlo de nuestro sistema es con estas entonaciones, que es con el que damos a entender que realmente estamos diciendo algo que no nos importa. Y esto pues sí llega a ser violento. Otra de las emociones fue envidia. La envidia nos ayuda a reconocer en otros lo que queremos para nosotros, a vislumbrar todos aquellos nuevos objetivos que nos encantaría de conseguir. Sin embargo, cuando la envidia no está agarrada de la acción, es únicamente mantenernos en nuestra burbujita diciendo de que simplemente voy a odiar a todo mundo porque no puedo tener lo que ellos, en vez de estar activamente buscando que lo consigamos. Muchas veces la envidia se ha tomado como que es algo que no deberíamos tener, pero no nos damos cuenta que puede llegar a ser un motor. Vergüenza es otra de las emociones que se presentó en la película, una emoción la verdad que a mí me encantó. Y la vergüenza, aunque podamos sentir que también es algo que no queremos sentir porque se siente incómoda, nos ayuda muchas veces con nuestra interacción social, para saber lo que está bien y lo que no está bien hacer, de alguna manera como una balanza de lo que es moral. Por ejemplo, si de repente hago algo y todos se me quedan viendo con gestos de enojo, puedo llegar a pensar que lo que hice no estuvo bien, sobre todo cuando yo no lo sabía con anticipación. Si por ejemplo hago algo y descubro que alguien me está sonriendo, puedo llegarme a sentir incómoda, pero digo, bueno, a lo mejor lo que hice sí estuvo bien, aunque no me gusta la atención. Y así vamos descubriendo reglas sociales. Y aunque apareció muy poco, también está la emoción de nostalgia, que nos ayuda a recordar todos estos momentos, todas estas lecciones que tuvimos en el pasado. Y vamos a ir viendo lo que nos gustaría repetir y aquello que no. Que por ejemplo la nostalgia fue la que tuvo que ver para que mucha gente que ya es adulta se interesara en ir a ver esta película. Algo que también tenemos que ver acerca de las emociones es de la complejidad que lograron en esta historia. Por lo mismo que les digo que ya está llegando Riley a la pubertad, vemos que las emociones ya necesitan ser más sofisticadas. No únicamente es de que estoy feliz o no lo estoy, sino que ya necesito interpretarlo de acuerdo a lo que estoy viviendo en el momento. Por ejemplo, en la historia vimos que Alegría ya era más evidente que no se podía sostener por sí misma, no podía ser todo el tiempo la líder. Tenía que darle espacio a que otras emociones se hicieran cargo de lo que ella ya no le podía dar respuesta. Y por ejemplo también una escena que causó mucho revuelo fue cuando Furia dijo que también podía ser tierna. Y esto es porque muchas veces Furia no únicamente va a servir para atacar a las demás personas o el reclamar cuando algo no nos está pareciendo, sino que nos lleva a la acción y decir, ok, si esto no me gusta, ¿qué voy a hacer al respecto para cambiarlo? No únicamente quedarnos con el enojo. Y por eso es que ahora parece que cada una de estas emociones como personajes ya tienen una personalidad o una identidad propia. Algo que a mí me encantó que tocaran también en esta película es respecto al sistema de creencias. Esto a mí ya me está diciendo que ya el pensamiento o los pensamientos en general están teniendo un papel mucho más importante en Riley. Al igual que las emociones se vuelven más complejas, también los pensamientos. No únicamente es pensar sobre lo que está sucediendo en el presente, sino que nos podemos estar yendo al pasado y hacia el futuro, que esto está bastante de la mano con la parte de la ansiedad en esta historia. Las creencias en sí pueden surgir de lo que sucede en nuestro entorno, de lo que nos dice la gente como retroalimentación a lo que hacemos, lo que podemos ver incluso en otros entornos, pero también muchas de las creencias surgen de estos pensamientos derivados de una interpretación de lo que está sucediendo o de lo que sucedió. Sin embargo, estas interpretaciones pueden ser distorsionadas o pueden ser adaptativas. Los pensamientos distorsionados o disfuncionales surgen de una falla en el procesamiento de la información, es decir, nuestra percepción ya se vio alterada. Las creencias que puedan surgir de estos pensamientos pueden estar surgiendo de una manera rígida, es decir, no hay un tal vez, sino es sí o es no. Esto provoca emociones mucho más intensas y al mismo tiempo hace que nuestras conductas ya empiecen a ser erráticas, impulsivas y que no nos estén ayudando a lidiar con la situación que tenemos enfrente de una manera que no nos vaya a causar daño.
o que no cause daño a los demás. Esto fue bastante notorio en dos emociones de Riley, alegría y ansiedad. Aunque pensemos que alegría no puede tener cosas desadaptativas, sí puede tenerlas. Porque ¿qué hace, por ejemplo, que nosotros pensemos que siempre somos buenos, que siempre somos amables, que siempre somos la persona que los demás quisieran tener como amigo? Y esto hace que no tengamos espacio para decir, pues es que a veces, por ejemplo, no quiero compartir mi comida, o a veces no quiero ser la que se pone al servicio de todo mundo. Y el hecho que tengamos este pensamiento rígido hace que nos sintamos mal por no querer hacerlo o por estarlo haciendo. Y con la ansiedad se va mucho más a este tipo de pensamientos que llegan a ser catastróficos. Es decir, me imagino el peor escenario posible que se pueda dar en esta posible situación. Asumo muchas cosas que se pueden estar dando cuando ni siquiera tengo la evidencia de que eso puede suceder. Como por ejemplo, si no me quedo ahorita en este momento en el equipo de hockey, entonces eso quiere decir que el próximo año no voy a tener amigas, y eso quiere decir que únicamente los profesores van a saber mi nombre y que mi vida académica y social se va a terminar. Y esto fue irme muchísimo muy al futuro por el hecho únicamente de asumir que esta situación del presente se tenía que dar de cierta manera y no se va a dar si no hago todo lo necesario para que se dé como yo lo quiero que se dé. Y obviamente las acciones que tomemos cuando estemos en una o en otra situación va a tener un impacto en nuestra personalidad. Vamos a, por ejemplo, empezar a dejar de lado a las amigas, vamos a empezar a tomar decisiones que pueden afectarnos en nuestro autocuidado, en nuestro futuro en general. Que en esta película ya no se vio tanto cómo estaban siendo implicadas todas estas islas de personalidad, y lo hicieron ver más reflejado en el sistema de creencias. Pero también este sistema de creencias se puede entender como una comparación con las cosas que son de alguna manera nuestros valores o las cosas que a nosotros nos están identificando como persona. Por ejemplo, el hecho de que Riley siempre ponía a sus amigas como prioridad, y en el momento en el que sucede todo este embrollo con ansiedad, empieza a tambalear ese sistema de creencias. Y también algo importante con los pensamientos es de que sí se le está dando bastante cabida al hecho de que todo lo que oímos o lo que interpretamos o lo que sucede a nuestro alrededor sí nos puede tener un impacto en cómo estamos desempeñándonos en el día a día. Por eso hay que tener mucho cuidado con las cosas que a veces le decimos a la ligera a las demás personas, creyendo que no van a tener ningún impacto cuando sí lo pueden tener. Y también para cuidar esta parte del diálogo interno, de mostrarnos compasivos con nosotros mismos. Pero también aclarar que no todo lo que nos sucede tiene que formar nuestra identidad, sino únicamente decir, pues sí, es algo que una vez me sucedió, pero no tiene por qué ser mi etiqueta, no tiene por qué ser algo que me representa. Por eso también fue muy importante esta parte que hicieron de que todo lo que había estado ocultando alegría de esta Riley fue que cada una de esas líneas empezaba a formar toda la identidad de Riley. Tan compleja que no es únicamente una cosa que nos identifica, sino son muchísimas. Ya para ir llegando al final del video vamos a estar hablando de por qué esta película está siendo tan popular. Aquí no sé si sea tanto confesión o sea algo que sea de dominio público, pero esta película ha sido muy usada por el gremio de psicólogos, porque ha retratado de una manera muy sencilla cosas tan complejas como las emociones, pero también muchas otras cosas como lo que es el duelo, como lo que es lo que sucede a nivel cognitivo, cómo funciona nuestro cerebro. Si entre psicólogos sabemos que esta es una película muy usada y el público general sabe eso, significa que el público está teniendo mucho mayor acercamiento a su salud mental. Y eso es algo, la verdad, que la admiro mucho y le agradezco a la película de Intensamente, porque ya no es únicamente el acercamiento que les dio a los niños, sino que también al público adulto. Y esto, la verdad, es un gran logro. Y otra parte de acerca de por qué puede estar siendo tan popular es justamente porque nos identificamos con las emociones, porque todo mundo las tenemos, seamos niños, seamos grandes. Entendemos cómo se sienten y lo que nos pueden causar sin importar la circunstancia específica en la que se nos presentan. Aquí la historia de Intensamente, tanto la primera como la segunda, está siguiendo a una niña pequeña, una niña que apenas llegó a los 13 años. Sin embargo, a nivel mental o a nivel emocional estamos viendo cómo funcionamos todos como humanos.
por qué a veces cierta emoción está tomando el mando, por qué hay tanta lucha a veces internamente entre tanta emoción que estamos sintiendo y que muchas veces ni siquiera podemos nombrarlas, y que esta película nos ha estado ayudando a reconocerlas. Y otro aspecto importante por el que creo que la película está teniendo tanta popularidad es por el hecho de la prevalencia de la ansiedad que está habiendo a nivel mundial. Desde la pandemia empezó a haber un repunte bastante importante, pero todavía estamos lidiando con muchas de las secuelas, y por lo mismo de que hubo mucho acercamiento a nivel de salud mental, nos estamos enterando mucho más de que eso que estoy sintiendo, que se siente horrible, se llama ansiedad. Y pues es algo que la película aprovechó para decir: esta va a ser nuestra protagonista en el momento que la vayamos a presentar para empezar a promocionarla, sabemos que con eso se van a enganchar. Mucha gente ya está hablando de los memes o compartiendo memes sin haber visto la película, porque a ese nivel es tan comprensible. Y también es importante que le está dando enfoque a la ansiedad infantil. También fueron afectados por la pandemia, y que les haya caído en una etapa de desarrollo tan importante está teniendo repercusiones. Sí tenemos que ponerles atención para que esta ansiedad no vaya a crecer. En esta historia vimos que Riley de alguna manera pudo salir fácil de esa ansiedad porque tenía los recursos, porque tenía padres que la apoyaban, tenía cubiertas todas sus necesidades básicas. Sin embargo, vemos pues que en la vida real no va a ser siempre tan sencillo. Por eso es de que pienso que aunque fue debido a la historia de cómo estaba la dinámica de toda esta trama, sí se quedó corta en cuanto a abordar la ansiedad, y pudo haber hecho un poquito más para hacer una diferencia. Por ejemplo, después de este ataque de pánico vemos que Riley es como de que ella misma solita se autorregula, y de repente es como que, sí, bueno, vamos a jugar como si nada. La realidad es que un ataque de ansiedad te conlleva mucho desgaste energético, y cuando sucede el fin del ataque de pánico, que esto es por el mismo mecanismo, no estás en condiciones de seguir como si nada. Tenemos que regularnos en cuanto, por ejemplo, la respiración, la frecuencia cardíaca, el tratar de destensar todo lo que se tensó durante el ataque de pánico, y acabando los ataques de pánico uno termina con muchísimo miedo. Entonces no es como de que, sí, bueno, entonces, como te decía, y por esto es de que pudieron haberle dado un poquito más de tiempo para decir, estas amigas, por ejemplo, que fueron a preguntarle, acompañarla durante un momento. Y si hubiera habido un poco de contención de parte de los padres, que todo lo que sucedió únicamente a nivel de participación de las emociones adentro de Riley se diera con el acompañamiento de un adulto, para que así entendiéramos de que no tenemos que poder con nosotros solitos todo el tiempo, sino que es súper válido pedir ayuda. Y esto hubiera dado un mensaje con mucho mayor impacto para decirle a las personas que pidan ayuda, que si aún no está viviendo esto no tiene por qué lidiar con ello solo. Pero pues bueno, les faltó tiempo en pantalla para poder plantear todo esto. Como conclusión, yo diría que fue un gran trabajo. Todos los que tuvieron que estar involucrados para que se diera este producto, creo que hicieron una muy buena investigación, hicieron lo que yo considero fue necesario para plasmar esta historia. Yo sí considero que fue una película mucho más completa y más compleja por la misma circunstancia de que son cosas que están sucediendo a un nivel mucho más arriba que la primera, y por eso es que considero que están como a la misma altura la película 1 y la 2, porque en la primera pues todavía nos estaban presentando qué estaba sucediendo, y en esta ya es como que ya sabes más o menos cómo está la cosa, ahora te he hecho un poquito más. Aunque no abordó tantas cosas como la primera, abordó cosas más complejas, entonces se necesitaba un poco más de contexto para que uno pudiera asimilar un poco mejor lo que estaba sucediendo. Y he de decir que la película sí la disfruté, pero no tanto como la primera. En esta película la verdad no lloré porque estaba como demasiado concentrada en todo lo que estaba sucediendo. Sí se me salió alguna que otra exclamación, por ejemplo cuando Alegría dijo de que nada más le decimos ansiedad, que no se preocupe, y ya con eso. Pero pues fuera de eso la disfruté bastante y sí pienso volver a verla, pero ya después. Sin más, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado este video. Metí la mayor cantidad de información que pudiera en el video, pero si quieren abordar un aspecto mucho más a profundidad me lo pueden dejar en los comentarios. Igual si tienen alguna otra sugerencia o recomendación me la pueden dejar. Si les gustó, déjenme su like, compartan con todos sus amigos y toda la gente que le pueda interesar. Síganme en mis redes sociales y suscríbanse si no se han suscrito. Sin más, eso sería todo por el video de hoy. Hasta luego.
sinceramente ya me vi usando estas referencias en consulta. Bye.